nosotros, que yo pensaba que se iba a incorporar un poquito después. Y aquí le tenemos, nos ha sorprendido. Buenas noches, Jesús, buenas noches, Odín. Buenas. Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. A tope, ¿Me veis guapo? siempre. Estás guapísimo. ¿Y si me caso mañana sí? ¿Voy mañana sí a casarme? ¿Qué os parece? Estás ahí. Imperdible sería. Total. Salgo en Televillanubla, seguro. Si es que existe tal. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, por cierto, gracias por vuestro apoyo, como siempre, y por vuestras intervenciones pues el otro día en la gala, que estuvisteis ahí súper activos, Odín en lo que pudo, porque trabajaba. Pero bueno, ahí el amigo Jesús, nos echamos ahí unas risas increíbles, ¿no? Sí que es verdad. Nos echamos unas buenas risas el otro día en la gala. Estuvo muy divertido. Sí. Estuvo guapo, sí. Bueno, pues nada, hoy dejamos el logo de abajo, el Insider, porque como es un programa de muchas cosas, no lo cambio el Boxing and Gaming, pero vamos a empezar la sección. Hoy con un episodio especial, porque es el inicio de algo bonito. Cuéntanos, Odín. Sí, hoy es un momento esperado por muchos, la verdad. Hoy solo hablaremos de un juego. Se podría decir que es un pequeño especial, como has dicho. Y es que este mítico juego no merece menos, ya que hoy empezamos la esperada saga de Electronic Arts, la saga Fight Night, muy demandada por nuestra gente del chat y también en las redes. Un primer título, el Fight Night 2004, para PlayStation 2 y Xbox, que Electronic Arts lanzó justo 2 años después de cerrar otra gran saga, que también hemos visto por aquí, como fue la saga de Knockout Kings. Ajá. Bueno, venga, voy a cambiar el logo, que ya que Jesús curra tanto, ¿cómo no voy a cambiarle el logo a... Ahí, claro que sí. Hola, No pasa nada. Esto ha salido enorme. Trabaja, Darío, joder. Sí. Vosotros ir hablando, que yo voy a lo mío. Ya sabéis que mi ritmo es un ritmo de trabajo bajo, español medio. Pues nada, mientras me va poniendo en su sitio el logo, Darío. Ya está. Hoy sí que toca hablar de la Xbox, que ya he nombrado más de una vez y parece que no llegaba el día nunca de hablar de ella, ya que hoy volvemos a contar, como estamos viendo, con la presencia de un grande, el amigo Jesús, que además de crear los logos del canal y demás, pues el tío controla de todo. Incluso el metaverso, ojo ahí. Es que yo no sé si ha venido Jesús, ha venido su primo virtual, su meta... Tengo mis dudas yo. Y ese traído el de verdad, el auténtico. Sí. Pata negra. Pata negra. Hay que ducharse entonces. Efectivamente. Venga. Bueno, hoy nos viene perfecto que venga Jesús, ya que lleva trabajando muchísimos años en Microsoft, unos 15 años creo que me ha dicho. Sí, salvo que me hayan despedido esta mañana. Joder, estaría bueno. Joder, esperemos que no. Nada, pues es un placer y todo un honor, como ya sabe, tenerlo aquí participando en mi humilde sección para ofrecernos todo su conocimiento y sabiduría. Bueno. Qué bonito. Al contrario, placer. Qué bonito. Sí, señor. Bueno, pues os voy poniendo, bueno, si queréis de acompañamiento, la imagen del juego, del Fight Night. Sí, me vas poniendo la imagen del juego. Sí. Ahí lo vemos, ahí la veo yo ahora. Con el gran Roy Jones Jr. de portada. Sí, que el miércoles le vemos aquí en este espacio a Roy Jones Jr. contra James Toney. Menudo combate, vamos a ver el miércoles. Exacto. Aquí estaremos. Bueno, pues ¿cómo surge este juego? ¿Cómo surge la Xbox? A ver, contadme un poquito. Sí, lo primero que hacemos siempre que traemos una consola nueva es estar 2 minutillos hablando de ella y luego aprovecharemos y nos contará Jesús pues 4 datos, anécdotas y cosas curiosas sobre la Xbox. Pero antes pues voy a dar yo la información fácil, ¿vale? Para poner un poco en contexto y luego ya el maestro Jesús ya nos deleitará. Voy pinchando vídeo, ¿vale? Sí, es un vídeo largo y ya lo puedes ir pinchando. Venga. En el vídeo pues lo que veremos son sobre todo intros y trailers de diferentes videojuegos de la época de la Xbox, ¿de acuerdo? Venga. Y nada, pues empezamos. Pues la Xbox es la primera videoconsola de Microsoft, que tras décadas haciendo juegos para PC, pues entraba en el mundo de los videojuegos a finales del 2001. Y principalmente competía contra Sony PlayStation
Luego ya contra la Nintendo GameCube, perdón, y también contra Dreamcast, pero de manera ya más secundaria. Recordar que todas estas consolas son de la sexta generación, que aún seguimos en la sexta generación de videoconsolas. Y este Xbox ocupa el puesto 19 en el ranking de las 20 consolas más vendidas de la historia. Justo por delante de la GameCube, pero muy, muy por detrás de la PlayStation 2, que como vimos en su momento, ocupa el primer puesto de las consolas más vendidas de la historia. Oye, este Xbox Javier, pues gracias por la suscripción, Javier Duchans, perdona, Odín. Gracias, Javi. Ahí está, otro casi fundador, sí, 8 meses. 8 meses, sí, señor. Perdón. Ahí está. Nada. Os lo que decía, que se quedó detrás de la GameCube, pero muy por detrás de la PlayStation 2, que ocupaba el primer puesto. Esta Xbox vendió unas 20 millones de unidades por las más de 150 millones de la PlayStation 2, que era su principal competidor. Por ahí se puede decir que un poco fracaso sí que fue. Jesús se a ha nivel de triste. ventas. Si quedaste tan abajo y compitiendo contra el máximo rival, que es el top en ventas, pues fracasaste un poco, la verdad. Luego ya nos contará igual algunos posibles motivos por el que no acabó de triunfar la consola. También tuvo menos tiempo de vida, hay que decirlo. Esta solo estuvo 4 años, ya que después de 4 años sacaron su segunda consola, que es la Xbox 360, que también saldrá en la sección más adelante. Y nada, para terminar sobre la Xbox, entre sus mejores juegos, pues están joyas como Project Gotham Racing, Forza Motorsport, que son de carreras, Deus Ex o Doom, que son de acción, The Elder Scrolls, que es un juegazo de rol, y como no, los Halo y Halo 2, que también son de acción, que son dos de los videojuegos más vendidos de la Xbox, superando entre ellos los 13 millones de copias vendidas, que tampoco está tan mal. Aquí está un poco la historia de la Xbox. Pues... ¿Me escucháis? Sí. Sí. Estaba yo asimilando lo de los datos, el fracaso, y bueno, estoy deseando escuchar a Jesús que lo valore, ¿no? Bueno, gracias Odín por presentarme. Me presentas siempre aquí como un rockstar, ahí parezco Bon Jovi siempre. Bueno, a ver, la verdad es que Odín lleva cierta manera lleva razón en que la consola no fue un exitazo, a pesar de que figure parte del ranking de las 20 más vendidas de la historia. Yo creo que, como él decía, Microsoft saltó desde el mundo de los PCs a de las consolas, que es un mundo muy diferente. En el que básicamente tienes que tratar de fijar un hardware que va a durar un determinado tiempo y no tenía experiencia en eso. Incluso la presentación fue un poco estrambótica, no sé si alguno la recuerda, pero participó Dwayne Johnson de Rock, ¿no? en la presentación salía Dwayne Johnson junto a Bill Gates, ¿no? Que era un contraste, imaginaos, ¿no? Los dos juntos en un escenario era una cosa un poco estrambótica, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunas razones hubo para que la consola seguramente no funcionara tan bien. Primero porque debutas en el mercado. A pesar de lo que dice Odin, que en realidad el gran competidor de esa generación fue PlayStation 2, la realidad es que desde Microsoft el objetivo de competencia, por así decirlo, eran más las otras dos que la ha mencionado, Dreamcast y, ¿no? Tanto Sega como Nintendo. Pero la realidad es que al final, pues la madurez de las consolas pues ha llevado a una lucha casi 1-1, ¿no? entre Xbox y PlayStation, pero en aquel momento el objetivo era básicamente ser capaz de llegar a los niveles de ventas que tenían por aquel entonces dos empresas muy maduras como eran Sega y como eran Nintendo, ¿no? Una cosa que sí que hicieron muy bien, y esto no sé si mucha gente lo recordará, pero fue la primera consola en la historia que incluyó un disco duro. Era un disco duro muy pequeño, muy pequeño, para la época no estaba mal, tenían 10 gigas, pero que era muy pequeño. Hasta entonces las consolas normalmente llevaban cartuchos para almacenar las partidas de los jugadores, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya tenido una PlayStation 2 lo recuerda, ¿no? Que tenían. Y en aquel momento también se lanzó. Sí, claro. Y en aquel momento se lanzó algo que resultó también realmente novedoso, que era el servicio de Xbox Live para los juegos online, ¿no? Que con el tiempo pues se ha transformado ya no solo en un servicio para conectar online, sino también en un servicio que vende videojuegos, ¿no? Como hemos de hecho, el otro día regalamos un Game Pass, ¿no? Que era, pues ahí, yo sé, José Bedoya, por ejemplo, sé que es un súper fan del tema y siempre está ahí defendiendo las bondades los defiende más que yo casi, las bondades de los servicios online, ¿no?
Y entrando un poco en lo que decía concretamente Odín, de cuáles fueron quizá los hándicaps, bueno, pues tuvo muchos, la verdad. El primero de ellos, pues que la mayoría de los juegos estaban solo pensados para 4 tercios de pantalla, ¿no? Es cierto que en aquella época tampoco tanta gente tenía una pantalla panorámica en casa de televisión, casi todos teníamos pantalla de 4 tercios. El problema es que cuando las pantallas, como digo, cuando tú fijas una consola en un periodo de años, pues van evolucionando el hardware de la casa, ¿no? Entre ellos la televisión. Y cuando la gente empezó a comprar televisiones de 16 novenos, la mayoría de los juegos de Xbox solo se podían jugar en 4 tercios, ¿no? Con lo cual te quedaban 2 bandas negras a los lados. Más cosas en las que hubo muchos vaivenes, ¿no? Pues al principio se decía que iba a traer wifi, luego no trajo wifi, trajo un puerto Ethernet para meter el cable, con lo cual en aquel momento pues la mayoría de la gente no tenía instalación wifi, o sea, instalación de cable en casa, ¿no? Entonces tenían que tirar un cable largo desde donde tuvieran el módem de la casa, ¿no? Y enchufarlo a la consola, con lo cual era un poco lioso, ¿no? Ahora ya prácticamente todo el mundo en una casa pues tiene más o menos un cable más o menos a mano, ¿no? Otra cosa que fue un auténtico boom en el momento es que todas las consolas que se lanzaron de test llevaban un chip AMD. Para los que no sois muy técnicos, básicamente es una marca de chips concretamente, ¿vale? Que tiene su propia arquitectura. Pero a muy poquito del lanzamiento se decidió ir con Intel, ¿vale? Que es básicamente el competidor principal. Y entonces, bueno, se rumorea que hubo una llamada entre presidentes y demás para convencerle de que la consola tenía que ir con un Intel basado en Pentium y tal, y mientras que... Entonces, el tema es que se dio una circunstancia muy curiosa, es que en aquella presentación en la que estaba The Rock, en primera fila estaba AMD. Es decir, los representantes de la empresa que al final se había quitado el chip, ¿no? Entonces quedó un poco raruno aquello, ¿no? Muchos, bueno, incluso uno de los arquitectos jefe comentó que fue un tema puramente político, yo lo desconozco, pero lo comentaba uno de los arquitectos jefe, ¿no? Las resoluciones tampoco llegaron al nivel que llegó, por ejemplo, la PlayStation 2. La mayoría de los juegos se jugaban en 480. Y si querías usar 720, por ejemplo, de resolución, tenías que comprar un cable aparte. Esto fue otro de los grandes errores que luego Microsoft, es cierto que lo ha corregido con el tiempo y ya no ha vuelto a ocurrir. Era que tuvieras que comprar algo aparte para poder jugar la consola en su máxima expresión, ¿no? Otra cosa que fue un gran error... Dime. No, joder, que curioso, ¿no? Era yo que digo, qué curioso que tengas que el aparato en sí no llegue a su máxima expresión, sí. ¿no? Eso es me ha como... chocado mucho. Es como si alguien te vende un teléfono y los cascos del teléfono los tienes que comprar aparte. Qué cosa más rara, sí. Eso. Sí, o para poder escuchar bien al interlocutor te toca comprar lo que tú dices. Sí, porque no se escuche de por sí, no sé, en fin. Supongo que también tiene que ver un poco en la época en que estamos hablando, que los avances tecnológicos pues iban a una velocidad tremenda, Ya. ¿sabes? Tú sacabas un dispositivo para ciertos periféricos y a los 2 meses ese dispositivo ya se te había quedado anticuado. Y supongo que por ahí tampoco le pasó un poco. La obsolescencia que decían además programada, ¿no? Para muchos aparatos y demás. Por cierto, saludar a Carlos que está por aquí, que recuerdos del Fight Night, ¿no? Sí, Jesús, continúa, perdóname. No, nada. Si es que es cierto, un poco lo que lleváis razón es que en esta época pues hubo muchísimos cambios a la vez. Es cierto que Microsoft ya tenía pensado que iba a hacer falta un cable, pero ese cable no se incluía como parte de la consola. Y bueno, pues también hubo polémica, hubo gente que dijo, ¿por qué no vendes una consola y para disfrutarla a tope tengo que comprar otro cable extra, ¿no? Luego, otro gran problema de la propia consola, que obviamente influía mucho a la hora de que la gente comprara más videojuegos, es que probablemente fue una de las consolas más fáciles de la historia en hackear. Esto que nos parece a todos como usuarios algo guay, que una consola se pueda hackear, desde la perspectiva del negocio es un fracaso total, ¿no? Porque básicamente la gente... Claro. Entonces, bueno, el otro día hablando con Odín, cuando preparábamos un poco toda esta intervención con él, le contaba que justo de aquel gran error surgió un departamento que además forma parte de una división en la que yo trabajo ahora en Microsoft, que es un departamento que se encarga de trabajar en chips seguros, es decir, chips que llevan la seguridad incluida. De hecho, pues las 2 últimas consolas de Microsoft a día de hoy, que son la Xbox One y la Xbox Series X, por ejemplo, son inhackeables. Al menos a día de hoy nadie ha conseguido hackearlas todavía, ¿vale? Con la cantidad de tiempo libre que tiene la gente por ahí es algo llamativo, ¿no? Pero quizá el gran error, el mayor error probablemente de la historia de esta consola fue el mando, el famoso mando que llamaron The Duke. Bueno, os explico lo que pasó con el mando para los que no lo recordéis. Era un mando gigantesco, para unas manos muy grandes, incluso las manos de un adulto europeo probablemente, no sé si Odín está buscando algo por ahí, igual lo tiene ahí a mano, pero si lo tiene es que era un bicho gigantesco, ¿no? Entonces, yo recuerdo una charla cuando me incorporé a Microsoft hace ya 15 años, pues una de las primeras charlas en las que participé a nivel internacional, pues el entonces CEO de Microsoft contó la historia de este mando, ¿no? ¿Y cuál fue el error de este mando? Bueno, básicamente que las pruebas de este mando se hicieron en un solo país, que
fue en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues mira, ahí tienes por ahí. Realmente tuvo una revisión del mando, no es el mando original. Una original. revisión. El mando original era mucho más ancho. Mucho más grande, tenía como 2 alerones así. Era mucho más ancho, mucho más alto y era... Sí, y además la posición de las manos no funcionaba bien a la hora de implementar nuevos botones en la parte inferior, era como que te obligaba a girar las manos, ¿no? Muy raro, muy raro. El mando fue un auténtico desastre, tuvo muchísimas... De hecho, antes de que terminara la generación sacaron ese mando adaptado, que ya era una mejora sobre el mismo, pero yo recuerdo esta charla porque el propio CEO de Microsoft, recuerdo que contó una vez vio a un niño japonés con el mando de la Xbox en la mano y dijo, madre mía, tenemos que solucionar esto como sea, porque al niño no le llegaban los dedos ni a los botones, ¿no? Entonces, de este gran error surgió otro área de Microsoft también muy importante a día de hoy, que es el área de accesibilidad y de prueba y de ergonomía, ¿no? En el cual, pues Microsoft ahora mismo, de ser uno de los que más veces metían la pata con estas cosas, pues se ha convertido prácticamente en una empresa que a día de hoy es líder en desarrollo de dispositivos, incluso para personas que tienen discapacidades graves, como la pérdida de un brazo, o entonces hemos incluso sacado un mando para Xbox que sirve para personas con determinadas discapacidades, incluso funcionales, como digo, ¿no? Y la última anécdota, y ya dejo a Odin que presente el resto del juego, es que hace solo un año, fijaos esto es lo que pasa, ¿no? Hace casi 20 años de esta consola, pues hace casi un año se descubrió el último huevo de Pascua que habían escondido por ahí los desarrolladores. No sé si lo sabíais, pero bueno, escondieron un pequeño huevo de Pascua en el que haciendo una serie de combinaciones, copiando unos archivos, cambiándolos de nombre y no sé qué, podías encontrar un nuevo menú en el que aparecían los verdaderos creadores, con nombre y apellidos, los verdaderos creadores del dashboard de Xbox, ¿vale? Que eran Víctor Blanco, Chapon Chambay, los tengo en pantalla, Bradford Christian y Jane Helm, ¿vale? Y se guardaron este huevo de Pascua que ha tardado 20 años en descubrirse, ¿vale? Lo descubrió hace menos de un año un desarrollador y por lo visto lo descubrió porque alguien le dio una pista y alguien debió ser uno de estos 4, obviamente, no sé quién, pero alguien le dio una pista y el tipo lo grabó, lo hizo y tal y lo consiguió encontrar 20 años después, así que ahí los dejo. Un montón de anécdotas, un montón de errores cometidos, pero que en mi humilde opinión y además como trabajador de la propia compañía creo que han servido para que mejoremos mucho en el tipo de hardware que sacamos al mercado y hagamos cosas mejor, ¿no? Pues ¿Qué te parece, Darío? Yo me quedo atontado, de verdad te lo digo. Yo me quedo atontado. Qué lujo, qué lujo. Qué lujo tener a nuestro hombre en Microsoft contándonos pues eso, esas anécdotas, esos fallos, cómo se vio desde dentro de la compañía. Es un testimonio de primera mano, Jesús. Sigue habiendo muchísimos chistes, que lo sepáis, dentro de Microsoft hay muchísimos chistes sobre la Xbox, es como un poco la coña habitual sobre este tipo de cosas, es bueno, pero podemos sacar otra vez el mando antiguo y tal, no sé qué, o sea, siempre hay alguna broma al respecto de las cagadas que hemos hecho, hay bastante humor con estas cosas y la gente lo lleva bastante bien, lo sufre bien, o sea, no hay mal rollo, lo llevan bien, sabes que es un error, en grandes empresas se cometen muchos errores y lo bueno es pues tener la mentalidad de intentar subsanarlos y la próxima vez hacerlo mejor. Bueno, pues sí, señor. Hoy en día, para terminar con Xbox, hoy en día para mí es la referencia en el mundo de los videojuegos. Sí que podemos entrar en un debate de si hay más exclusivos en un sitio o en otro, pero a nivel general, Xbox y sus servicios online y sus servicios de suscripciones de juegos y tal, le ha pasado la mano por la cara a todos. A Sony, sobre todo, pero a todos. Hombre, si nosotros no pueden competir con Xbox ahora. Nosotros hemos sorteado códigos o Ultimate Game Pass para Xbox para suscriptores 2 veces, pues nosotros somos como con la Ivo, ¿no? Efectivamente. Vamos. Me falta el pin de la Xbox. A ver si Jesús nos consigue un pin de la Xbox y bueno, de aquí a un mes me veo saliendo con 8 pins de 8 diferentes empresas. Bueno, yo honestamente no tengo la PlayStation 4 y la Xbox One, que son las dos de la misma generación, y de verdad que la PlayStation ni la toco. Vale. Me quedo con Xbox. Sí, señor. La verdad. Yo no le he pagado para decir esto, no me he traído fajo ni nada. No, bueno, no pasa nada. Aquí no dudamos de la honradez de todos nuestros colaboradores, exceptuando de Andrés Valeiro. Bueno, Jesús, ¿te quedas al resto de la sección o qué? Sí, me quedo a escucharos porque la verdad que es un juegazo, yo lo jugué también y la verdad que me parece brutal. La aportación que tengas, ya sabes que eres bienvenido. Vamos poniendo el vídeo 3, Odín. Venga, vale. Venga, pues vamos allá. Fight Night. Pues vamos a seguir hablando un ratillo sobre el juego en cuestión. Vamos a ver si podemos... A ver.
No sé por qué no me deja abrirlo en navegador. Sí, ahora. Sí. Dale, ya está abriendo. Pues nada, sobre el juego hay que destacar pues varias cosas que cambian respecto a los últimos juegos que hemos visto de Electronic Arts. Por ejemplo, lo primero, pues la evidente mejora gráfica y fluidez del juego en general y sobre todo en el combate. La mejora también en cuanto al parecido de los movimientos y aspectos de los boxeadores reales, ya que también acertaron bastante. El realismo en detalles que no habíamos visto hasta ahora, como por ejemplo los cortes, las gotas de sudor, la sangre, los escenarios en general, la iluminación. También aspectos secundarios como el público o el momento de las esquinas entre asalto y asalto, que también mola mucho y te van dando consejos y demás, y está muy bien. Y es que todo mejora respecto a lo que habíamos visto, todo. Y por ello y por otras razones que ahora contaremos, pues a este videojuego se lo considera un poco como el comienzo de una nueva generación también de videojuegos de boxeo, como veremos. Y bueno, vamos a la chicha. Sobre boxeadores, pues tenemos una treintena de boxeadores repartidos en 6 pesos. Aquí ya tenemos 6 pesos que van del pluma al ligero, welter, medio, semipesado y pesado. ¿Vale? Tenemos pues 6-7 boxeadores por peso, más 10 que tenemos en el pesado, que es donde hay más. Tenemos púgiles contemporáneos de la época del juego y también históricos, como por ejemplo pues algunos de ellos. Muhammad Ali, Sonny Liston, Rocky Marciano, James Tooney, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., que el de la portada, Bernard Hopkins, Sugar Ray Robinson, bueno, y infinidad, Tito Trinidad, Roberto Durán, Gatti, Mosley, Ricardo Mayorga, que está ahí, supongo que es de la época, y mira, uno random siempre tiene que caer. Los hermanos Rafael y Juan Manuel Márquez, que también me ha extrañado bastante que estuvieran, pero también porque son de la época. Sobre todo Rafa. Y bueno, también en el pluma tenemos Marco Antonio Barrera, Eric Morales, bueno, entre muchos más. Mucha calidad, mucha calidad. También puedes crear boxeadores desde cero y guardarlos pues para poder jugar con ellos en diferentes modos de juego. Y tenemos el editor más completo que hemos visto hasta el momento. Porque ahí puedes cambiar desde lo típico, como es el color de piel, tipo de cara, peinado, altura, etc. Pero también puedes editarlo todo, como el tipo de nariz, los ojos, las cejas, la boca, la altura y la anchura de la cabeza, la complexión física. También puedes cambiarte el tipo de vocal, los guantes, pantalones, protector, las botas, todo. También puedes editar el tipo de guardia, el estilo de boxeo, cambiar algunos tipos de golpes a tu gusto, bueno, de todo. Aquí sí que vemos un editor muy, muy, muy top y que será la base de los editores en cuanto a juegos de boxeo de lo que veremos a partir de ahora. ¿Vale? ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale, vale, es que los típicos momentos de estos de silencio que no sé si... No. Te oímos. Sí. Pues bien, ahora vamos a entrar ya en los modos de juego. Vale, dice porque tenemos que cuidado con Mayorga, que tiene buenas victorias y en campeonatos mundial, que oye. No, sí, que fue un máquina en lo suyo también. Que parece que le has faltado. Un puto loco, pero bueno, sí. Un poco random, después de hablar de Fraser, de Holyfield, Jalis y compañía, pues tener a un Mayorga por ahí es un poco random, pero sí. Bueno. No fue un mal puto, ¿no? Vamos a ver entonces. Nada, pues los modos de juego tenemos el combate rápido, que te deja jugar, por ejemplo, con un peso pluma contra un pesado, por ejemplo. Puedes hacer un Eric Morales contra Muhammad Ali y morir en el intento. Yo he intentado algún combate y no he pasado del primer asalto contra... O sea, este era el juego de Canelo, ¿no? Para poder jugar en todas las divisiones. Este hubiera sido el juego perfecto para Canelo. ¿El qué, perdona? Que hubiera sido el juego perfecto para Canelo, digo, para que pudiera boxear en todas las divisiones, desde el super mosca hasta el peso pesado, ¿no? Bueno, sí. También lo curioso es que tenemos diferentes púgiles repetidos en varios pesos, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, Roy Jones Jr., Holyfield, que pelearon en diferentes pesos, pues también los puedes elegir en los pesos en los que ellos participaron también. Curioso detalle, sí, señor. Pues nada, pues tenemos el combate rápido. El combate rápido, donde estoy. Ah, sí. Y es... Mira, que me he perdido. Bien, ya me he encontrado. Tenemos el modo carrera, que luego hablaremos de él, y un nuevo modo que a partir de ahora hablaremos bastante de él en las siguientes semanas, que ya hemos hablado un poco del online, lo que era el online. Este es el primer juego que tenía un modo online multijugador.
El servicio online en videoconsolas estaba casi en pañales, ya que llevaba apenas un año y pico en Xbox y solo unos meses apenas en PlayStation 2. También decir que la primera fue la Dreamcast, que lo intentó en el año 99, un servicio online, pero no funcionó porque las otras empresas todas se pusieron de acuerdo, pensaban que se adelantaron a su tiempo, llegaron antes y no triunfó. Se quedó en el intento. Pero hay que decir que la primera consola que tuvo un servicio online, o que al menos lo intentó, fue la Dreamcast. Y eso, pues el modo online era toda una novedad en juegos de boxeo, como decimos. En este modo tenías 4 categorías o niveles diferentes. Cuando ibas sumando victorias, ibas subiendo de nivel. Podías pelear rápidamente sin complicaciones con combates rápidos, encontrar gente conectada uniéndote a salas o crear también tú una sala online e invitar a la gente. Aún no podías comunicarte vía audio, pero sí que podías mandarte ya mensajes entre los usuarios, que eso también era toda una novedad, y así conocer gente, quedar para jugar o lo que fuera. También había torneos oficiales muy a menudo. Tenía también sus clasificaciones mundiales, también por pesos, evidentemente. Y esto lo petó mucho y fue uno de los pilares y puntos fuertes del videojuego y de la saga en general, como veremos en semanas posteriores. Pregunta Josh, ¿qué juego es este? Es el primer Fight Night, ¿no? Estamos en el año 2004. Está para la PlayStation 2 y para la Xbox, que es la protagonista de hoy. Bueno, Chris, buenas noches. Ese Chris le daba hecho ahí. Sí, señor. Pues bien, ahora vamos al modo carrera, que es donde hay más chicha. El modo carrera lo podías jugar también con tu boxeador creado o con alguno de los boxeadores reales del juego. Aunque sí que está guapo, pues tampoco tiene mucha cosa, no es muy extenso el modo carrera. Pero bueno, tiene cositas a destacar, como por ejemplo que empiezas en el top 50, los últimos 40 y pico boxeadores de todos los pesos son púgiles ficticios y las primeras posiciones, pues evidentemente las ocupan ya los boxeadores reales. Hasta que no empieces a subir, a ganar combates y subir en el ranking, pues no te vas a enfrentar a los púgiles reales, que es donde ya está la gracia. Eliges en el modo carrera, pues eliges al rival a pelear y entonces se activa el campo de entrenamiento, que aunque te lo puedes saltar y pelear directamente o también lo puedes simular, yo creo que es muy necesario hacer los entrenamientos de manera manual antes de cada combate. Primero, para practicar y acabar de entender bien los controles. Y sobre todo para poder subir de nivel más rápido. Ya que si simulas los entrenamientos te dan muchos menos puntos de mejora, subirás de nivel muy muy lentamente y te van a dar buenas palizas. Bueno, mira, por aquí nos saluda Rip Sergis estudiando inglés, Aquí les tengo a la gente firmes. Bien, bien. Buen profe. Destacar también que tienes una tienda en el modo carrera donde vas desbloqueando pues artículos diferentes que puedes comprar después con el dinero ganado en los combates. Y tienes diferentes pues bucales, guantes, pantalones, botas. También puedes comprar canciones y efectos para el ring walk, como luces, humo, láseres, muchas cosas más para la entrada del ring. Para la entrada del ring, perdona Andrés. Y también puedes adquirir diferentes golpes especiales, chicas del ring también, las puedes adquirir y cambiarlas, bueno, una serie de ideas. Pero ¿cómo vas a pagar para adquirir una chica del ring? Eso ahí suena un poco turbio, ¿no? Está ahí. Suena un poco... Justo después de los efectos para el ring walk tienes a las chicas para elegir. Madre mía, estos juegos... Solo podía... No sé, rozando un poco la trata en fin, no Total, sé. total. En fin, Bucales Bueno, Carmona ya empezaba Electronic Arts, ya empezó bien, Katanga ahí, claro que sí, con sus pies. No, lo he pensado yo también, Jesús, lo he pensado yo también lo de los bucales Carmona cuando lo ha dicho Dean. No había. No habían visto la oportunidad. Tenían que haber creado NFTs de bucales Carmona en este momento. Muy mal, muy poca, pues ahora... muy poca visión de negocio. Pues bien, ahora vamos con los controles porque también en este juego innovaron mucho. Si me pinchas la imagen 4, Darío. Vamos a ello, espera un momentito. O ya volvemos al mismo vídeo del gameplay, ¿de acuerdo? Sí, venga, ahí está. Te tardará un par de segundos, pero ahí está ya. Vale. Bien, a nivel de jugabilidad, también es uno de los juegos de Electronic Arts que revolucionó un poco la manera de entender los videojuegos de boxeo. Ya que para este juego crearon
crearon un sistema de controles llamado TPC, Total Punch Control. En este juego, casi todas las maniobras, movimientos, golpes y esquivas se realizan utilizando los joysticks, ¿vale? Aquí vemos en la imagen cómo lanzar los golpes rectos o los directos, los ganchos, los uppercuts, y lo mismo para los golpes al cuerpo, pero manteniendo pulsado uno de los gatillos de arriba, el de la izquierda. Algunos golpes, burlas o golpes ilegales, como cabezazos, que también es una cosa que tampoco entiendo en los juegos de boxeo, que se puedan dar cabezazos. Yo en el FIFA nunca he podido dar un codazo, por ejemplo. No sé por qué puedo dar un cabezazo en un juego de boxeo, pero bueno. Ahí está, para quien lo quiera. Pero en el FIFA, si te sacaban la amarilla, yo tenía el FIFA 96 y podías irte por todo el campo, que el árbitro, si no te cogía, no te la podía apuntar. Sí, sí, ¿Ah, sí. sí? Yo echaba a correr y el árbitro me perseguía y no podía anotar la amarilla si no me cogía. Hostia, no me acuerdo yo de eso. Ostras, ese truco hay que... Aquí sería corriendo alrededor del ring, ¿no? No sé, pero vamos, yo pegaba un hostiaco ahí pardo y me echaba a correr y el árbitro detrás de mí y yo corría más. Se cansaba y no me apuntaba la amarilla. Qué bueno. Sí, sí. Ese truco hay que probarlo. Hombre, Sí, Jesús, sí, tú siendo del Madrid me sentía Casemiro, ¿no? Ya te digo ahí, ¿eh? Yo iba a decir con lo de que el árbitro saliera corriendo, que si esto te pasa con alguna federación española, el árbitro no te aguanta ni 2 vueltas al ring. O sea, acabas con el árbitro, no termina el combate porque palma al árbitro. Acaba con un catéter ahí. Ya te digo, ahí le tiene que hacer la RCP ahí en el propio terreno. No, ya, en serio, sobre lo de los controles, yo lo que recuerdo es que había gente que era súper especialista en los controles de esquiva, que tenía casi la misma dificultad y te lo currabas. Y claro, yo recuerdo, no sé si habría otro antes, pero desde luego de este sí que recuerdo que ya tenías esquivas laterales, atrás, o sea, podías hacer el típico juego un poco estilo Muhammad Ali, ¿no? De que el otro te lance un montón de golpes y si eras bueno podías esquivarlos prácticamente todos con las esquivas, ¿no? Mientras que antes pues era básicamente o agachar la cabeza o hacer así hacia atrás, ¿no? Pero este ya incluía laterales, o sea, tenía un nivel de detalle en las esquivas que ya, si más o menos preveías qué golpes te iba a lanzar el contrario, lo podías hacer muy bien. Y había gente que era muy buena en eso y te costaba zurrarle, ¿eh? Sí, eso principalmente lo vimos más que nada en la saga anterior, la de Knockout Kings, que ya empezaron a mejorar los movimientos, las esquivas y demás, pero este ya lo mejoran a un nivel mucho mayor, aprovechando al máximo pues el juego que te daban los joysticks, ¿no? Porque básicamente todo estaba concentrado, los movimientos y golpes y todo lo principal estaba todo concentrado en los joysticks. Eso al principio sí que parece un poco difícil, pero es la mejor manera para poder añadir muchos más golpes y esquivas que solamente utilizando los botones como en juegos anteriores, ¿no? Y como veremos, los siguientes juegos pues siguen el mismo patrón porque ahí acertaron mucho. Mira, Chris dice, Víctor Ortiz tendría 99 en lo de los cabezazos. Bueno, ahora vamos a hablar de Warrington. Y Warrington un 200 o 210. Ya te digo. Ya te digo. Ahora vamos a hablar de cabezazos, que por cierto, Koch al final no se puede pasar a comentar, pero ya han estado ahí al quite Chris Legabach y Andrés Baleiro, y ahora vamos a comentar un poquito cabezazos como por ejemplo lo de Mari Romero con Chequi. Así que nada, en 5 minutos estoy dentro, chicos. Telita. Lo de la Mari Romero, flipé yo también, pero bueno, ya lo comentaréis luego. Venga, Odín, rematamos, que si no se nos va de madre. Sí, si me vas pinchando el vídeo y vamos terminando con lo último. A ver si... Solo nos queda hablar de la dificultad del juego un poco y de las críticas y ya lo cerramos. Nada, me había apuntado aquí brevemente para criticar un poco lo de los controles del joystick. Sí que el online, al estar hablando de la década de los 2000, las señales tampoco no eran tan buenas y a veces el tema del joystick sí que ralentizaba un poco los movimientos, golpes y esquivas cuando jugabas online. Y solo a veces, solo para no parecer que todo sea bueno, también tenía algo de malo. Pero bueno, es para poner un puntillo negativo, sin más. Vale. Aquí fue cuando la gente, los jugones online, empezaron a poner excusas cuando perdían, diciendo, no, que es el lag y tal, y hasta el día de hoy, 20 años después. La gente que pierde online siempre dice que es culpa del lag, ¿sabes? Bueno, es Me muy has cómodo, pillado, es muy cómodo. Es muy cómodo tener una excusa tan socorrida. Es la excusa fácil. Claro, Hombre, claro, siempre es bueno. Aroa siempre lo dice. Pues nada, Ahora que no nos ve. Perdón, la dificultad del juego es muy acertada. no me caso. La dificultad
dificultad media es lo mejor, ya que el reto se va haciendo mayor cada vez que avances en el modo carrera, y con la dificultad media ya está bien porque se va complicando. Aquí sí que tienes que utilizar mucho la estrategia de combate y no solo para ir a tirar piedras. Tienes la típica barra de energía cuando se agota, y cuando se agota te tiran a la lona. Pero también luego tienes una barra secundaria, que es la del cansancio, que ahora lo veremos, que es muy importante, porque no puedes cansarte del todo. Si lo haces, tus movimientos y golpes se ralentizan, te expones mucho más, y los golpes que te conectan causan muchísimo más daño. Así que con esto volvieron a conseguir ese punto de realismo que habíamos perdido ya, que habíamos visto ya en juegos anteriores. Por eso es muy importante aprender bien en el campo de entrenamiento antes de cada combate, para poder subir al máximo el nivel de tu boxeador. Sobre la jugabilidad ya no me extiendo más, ya habíamos dicho al principio de la sección que es un gran juego, con unos gráficos más que notables, con un realismo jamás visto hasta entonces, con una gran fluidez y que engancha bastante el juego. Sí que tiene algunos errores, poquitos, pero algunos, sobre todo en la inteligencia artificial de tu rival, de la computadora, porque a veces se queda parado con la guardia baja sin sentido alguno, sin moverse durante algún segundo. Pero bueno, más allá de eso... Que nos han entrado ya. Te vimos. Como les dije a las 11, date 2 minutos, Andrés. 2 minutitos, tíos, tranquilos. Tranquilos. Dale. Nada, sobre los errores que decía. A veces el rival, la inteligencia artificial se queda un poco pillada. Puedes aprovecharlo para golpear sin que se cubra, pero eso no pasa casi nunca, pero sí que me ha pasado alguna vez. Y por último, y muy rapidito, las críticas y las reseñas, pues evidentemente pues fueron altísimas. En todos los portales que he consultado superan el 85 sobre 100 en las dos versiones, tanto Xbox como la de PlayStation 2. Sí que la de PlayStation 2 tiene un poco más de puntuación en lo que a los usuarios se refiere, más que nada pues porque habían más y podían votar más. Es matemática pura. Sí. Es matemática pura. Los dos tienen una altísima nota, o sea que... Así que, en conclusión, fue un juegazo. Esta vez sí que Electronic Arts volvía a acertar con un verdadero simulador y recuperaba la esencia que había perdido con juegos anteriores, como los últimos Knockout Kings que vimos, por ejemplo, que eran más arcade. Y los usuarios, pues como decía, lo valoran aún mejor que los portales especializados, llegando a superar los 90 puntos sobre 100 en muchos portales. Y nada, pues esta es una saga que empezaba, como vemos, con muy buen pie, y lo único que hizo es mejorar y superarse con cada título nuevo que lanzaban, pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, pues nada, ¿qué balance hacemos, Jesús, en un minuto sobre este juego y el inicio de la Xbox? Bueno, yo creo que todos los que hayamos seguido esta sección desde el principio con Odín estábamos esperando este juego, ¿no? Por eso yo creo que merecía un monográfico, lo ha explicado perfectamente. Yo creo que fue un cambio total, ¿no? Y es el primer juego de verdad que yo llamaría de simulación de boxeo, ¿no? Esto ya es una simulación, esto ya no es un arcade, esto ya es un juego que se toma muy en serio los movimientos del boxeo. Yo creo que tuvieron detrás muy buenos asesores, no he leído nunca los créditos, pero estoy seguro que cuando un juego sale así de bien es porque tienen gente detrás que sabe mucho de esto. Y bueno, pues dio origen a la saga y bueno, o sea, se perpetuó varias ediciones más, y yo creo que ahora con la revolución de SB, ¿no? Que va a salir uno nuevo y tal, pues a ver si es verdad que se anima de verdad definitivamente EA y les plantea competencia, ¿no? Con la tecnología actual que en consolas, ojalá saliera un nuevo Fight Night. Sería un puntazo. Ojalá. Eso dicen, ojalá. Y nada, pues Jesús, hablando de sabiduría con la que se contaba, pues un placer tenerte aquí, como siempre. Siempre que me invitéis aquí estoy, ¿no? O sea, reverenciando aquí al maestro Odín, que hace unas investigaciones, me pasa el script de investigación que hace y digo, ¿yo ahora qué cuento, no? Tendré que contar anécdotas o algo, porque después de lo que va a contar hay poco que decir más, ¿no? Pero bueno, chulísimo, y nada, cuando queráis aquí estoy. Tu testimonio de primera mano siempre agradecido, y Odín, pues el tuyo también, que muchas gracias. Por cierto, ahora sí, Andrés y Chris, podéis ya ir entrando y montamos aquí una orgía virtual terrible. Chicos. Pero muy bien, pues un placer.